una Cámara de Diputados que tenga iniciativa legislativa y una Cámara de senadores que sea reflexiva, que sea revisora y que mejore la calidad de ley. Así como también trajimos al senador colombiano Juan Lozano, y él nos decía algo que es contundente. Una mala ley aprobada por el Congreso de la República puede representar el sueldo de 500 parlamentarios. Una sola mala ley aprobada por el Congreso puede representar el sueldo de 500 parlamentarios. Porque normalmente la nación, engañada por algunos poderes fácticos y por algún sector político, aprovechando la debilidad institucional, ha dicho de que esto va a ocasionar gasto al Estado. Y no es así. Comprobadamente no es así. Los que rezan, los que hablan sobre el mayor gasto, no se dan cuenta que, por ejemplo, la última bicameralidad, es decir, entre el año 91 y el año 92, costó aproximadamente 36 millones de soles. En un año, por supuesto, más. 36 millones de soles. La última bicameralidad, con 240 parlamentarios, 180 diputados y 60 senadores. Pero el CCD, el famoso CCD, que elaboró las bases para la Carta Fundamental del año 93, con apenas 80 parlamentarios, costó 43 millones de soles. O sea, 7 millones de soles más. Es decir, el triple. Porque si consideramos que la última bicameralidad tenía 240 parlamentarios contra 80 CCD, quiere decir que se gastó 3 veces más. Lo cual, digamos, abona en el sentido que en las bicameralidades se gasta menos, se produce más en las unicameralidades. La primera unicameralidad, el señor Fujimori, del 95 al 96, costó 66 millones de soles, con 120 parlamentarios, contra 240 que había en la última bicameralidad. Es decir, se gastó más de 3 veces más. Esto para los que simplemente tratan de argumentar tesis de gasto, tesis de finanzas, tesis monetarias, lo cual es un despropósito porque, repetimos, nosotros debemos tender a considerar no un gasto, sino una inversión, el fortalecimiento del sistema democrático, de las instituciones en el país. Se ha dado un paso histórico el año pasado, en noviembre del año pasado, para aprobar la bicameralidad. Tenemos un sistema mixto que de alguna manera nos distingue con las demás bicameralidades que hay en el país. Porque una de las quejas, con toda razón, y hay que aceptarla, que existía en el país, era que las bicameralidades traían como consecuencia un proceso lento de aprobación de leyes. Muy bien, hemos escuchado las demandas y doctrinaria y dogmáticamente hemos cambiado la visión que tenían las demás sistemas bicamerales. Porque en las demás bicameralidades las dos cámaras eran gemelas, mellizas en sus funciones. Es decir, las dos tenían las mismas comisiones ordinarias, las dos podían tener las mismas comisiones extraordinarias, fundamentalmente las dos tenían iniciativa legislativa. Es decir, el diputado o el senador podían proponer en sus diferentes instancias o cámaras diversas iniciativas de ley. Bueno, acá hemos cambiado. Acá, mientras la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa, el Senado se va simplemente a condicionar, a revisar las leyes que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados, por lo que se ha aprobado en noviembre del año pasado en la Comisión de Constitución, tiene iniciativa legislativa, obviamente de fiscalización y representación, mientras que el Senado no tiene iniciativa legislativa. Tiene una función de revisión, de reflexión de las leyes que han sido aprobadas por la Cámara Baja. Por supuesto que, además de esto, otra de las ventajas es, y eso sí regresando a la Carta Fundamental del 79 y las anteriores, es que el Senado de la República designa o aprueba a las altas autoridades del Estado. Hace poco hemos tenido un entuerto con el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, como comentaba con Aníbal antes de la charla, de esta sesión, con la designación de los miembros del Defensor del Pueblo, que todavía no se nombra, del Banco Central de Reserva, entre otras autoridades. Esto es por una razón muy sencilla.
Porque mientras la Cámara de Diputados es una Cámara política por excelencia, donde se desarrollan las pasiones de manera efervescente y muchas veces se privilegian los intereses subalternos o partidarios o personales, eso hay que admitirlo. La Cámara de Senadores, a contramano, es una Cámara reflexiva, es una Cámara donde van las mejores personalidades del país, las mejores personalidades consagradas del país, y donde se enfrían las pasiones partidarias. Si nosotros hubiésemos contado con el Senado de la República, hace años se hubieran elegido a los nuevos sustitutos del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que el doctor, lo comentaba con Aníbal, el doctor Vergara Gotelli, que no tiene la culpa, por supuesto, no estoy echando la culpa a los miembros del TC, hay que echarle la culpa a los miembros del Congreso y sobre todo al sistema de elección. El doctor Vergara Gotelli ha culminado su periodo hace unos días con 9 años de mandato en el Tribunal Constitucional, cuando el mandato habla de 5. Y los demás, Carlos Mesía, Calle, Ernesto Álvarez Miranda, en fin, entre otros, Eto Cruz, entre otros, tienen más de 7 años, otros tienen 8. Vergara Gotelli tiene 9, tiene prácticamente un segundo mandato sin quererlo. El señor Momón se retiró a los casi 8 años, renunciando al Tribunal Constitucional. Oiga, y esto es básicamente porque los congresistas no han tenido la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero no solamente es por la falta de capacidad, sino es que la única Cámara trae justamente eso. No es una Cámara uninominal como nosotros estamos pregonando y esperemos que se reforme esto. Es una Cámara plurinominal donde existe una representación fragmentada de 8 o 9 bancadas y que hace difícil la elección de las altas autoridades del Estado. Adicionalmente, el señor Fujimori, a través de su CCD en 1993, puso una serie de vallas. Uno, para la reforma constitucional, es decir, puso una serie de candados para reformar la Constitución, y la otra, también, como no, para la elección de las altas autoridades del Estado, es decir, una votación súper calificada, reforzada, es decir, los 2/3 del número legal de congresistas. De 130, mínimo 87. Esto ya de por sí hace difícil la elección. Aníbal me preguntaba hace poco si se va a elegir al defensor del pueblo, ¿no es cierto? Y yo le decía algo que no tengo ningún temor en el día de hoy comentar. Es decir, que si se ha acelerado la elección de distinguidos miembros del Tribunal Constitucional, ha sido por esta famosa sentencia de hace 25 días atrás del Tribunal Constitucional saliente. Infame sentencia, que usurpaba funciones del Consejo Nacional de la Magistratura y que anulaba la elección de determinados fiscales supremos, usurpando las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto, aunque nos parezca mentira, una desgracia trajo una bendición. Es decir, se aprovechó la desgracia, tuvo que pasar esta desgracia jurídica, este legicidio, para que se pueda aprobar finalmente la nueva formación del Tribunal Constitucional, con distinguidos miembros incluso aquí presentes, José Vidal, lo saludamos. Esto ha traído esta bendición. Pero si no hubiese habido la famosa sentencia desgraciada de hace 3 semanas, el famoso legicidio donde se usurpaban las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, estoy seguro, se lo decía Aníbal, que hoy día no había los 6 reemplazantes, a lo mejor había 2 o 3, no había los 6. Tuvo que pasar esto, este clamor popular, para que se puedan elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo digo, y lo hemos estado repitiendo esta oportunidad, si hubiese existido Senado de la República, hace rato ya se hubieran elegido a los sustitutos del Tribunal Constitucional. Esto es lo que trae la reforma de la bicameralidad que se aprobada. El Senado aprueba, designa a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del DCR, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Superintendente y también, y esto sí les va a interesar más a ustedes, designa a los embajadores a propuesta del Poder Ejecutivo. Lo que no se ha aprobado, todo este modelo es regresando a la Constitución del 79. Lo que no se ha aprobado es lo que había en la Carta Fundamental de la Torre, es decir, que aprobaba los ascensos de generales de las Fuerzas Armadas y policiales.
como existía en la Carta del 69. Esto no hemos regresado. Pero sí, a propuesta del Poder Ejecutivo, se aprueba la designación de señores embajadores. Creo que esto es importante porque el Senado de la República sí tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Es una Cámara menos política, una Cámara más académica, una Cámara de mayores ilustres, donde no se privilegian los intereses partidarios subalternos y, por supuesto, es una Cámara de dos tipos de consensos. ¿Por qué la mejor calidad de leyes? Porque los congresistas somos humanos, somos imperfectos y podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos a diario. Y la segunda Cámara es el filtro, y dentro de una votación a otra existe un tiempo prudencial para que la opinión pública pueda de alguna manera revisar lo que ha sucedido en la Cámara Baja. La opinión pública, la opinión de comunicación, la sociedad civil organizada, los mejores juristas, los especialistas. Acá quiero poner un ejemplo que siempre lo pongo en las charlas que emito. Hay un ejemplo paradigmático. La famosa ley de estabilización de la banca de 1987. Una ley terrorífica, proyecto de ley que causó pánico financiero y iba a causar mayor pánico si esto se hubiese aprobado. Un proyecto de ley que además venía del Ejecutivo, del Presidente de la República, y un proyecto de ley que hay que relevar al Presidente García. El mismo salió a reconocer su error, y fue tal vez el peor error de su vida, el haber presentado este proyecto de ley, que creo que los únicos que tenían conocimiento de este proyecto de ley era el ministro de Economía, Gustavo Saberbein, con el que me he visto hace poco en Estados Unidos, está radicado en Estados Unidos, el asesor Carboneto, el presidente Carboneto, que era argentino, y el presidente García. Nadie más lo sabía. Y que el mismo presidente García ha señalado que ha sido uno de sus peores proyectos de orden de su vida. Está ahí, gracias, dada su juventud, su inexperiencia, y el mundo globalizado, que en esa época, el mundo no globalizado, por eso que en esa época imperaba, ¿no? La famosa cortina de hierro. ¿Vale? Ese proyecto de ley fue aprobado entre gallos y medianoche, de que hay un par de diputados de la época, en 3 días, en apenas 3 días. En apenas 3 días. En la Cámara de Diputados. Sin mayor consenso, al carpetazo. En esa época no existía marcador electrónico como el día de hoy, como en otras épocas, y al carpetazo mayoritariamente se aprobó el proyecto de ley de protección de la banca. Muy bien, ¿ustedes saben quiénes paralizan y obstruyen, se traen abajo ese pésimo proyecto de ley? La Cámara de Senadores. Porque claro, en ese momento el doctor García Pérez volteaba a ver quiénes estaban en la Cámara de Senadores y tenía pues a Luis Alberto Sánchez, a Javier Vallarresta, a Mario Polaruna Pecha, a Enrique Bernales, a Jorge del Prado, a Carlos Enrique Melgar, simplemente para mencionar algunos de los importantes nombres que existían en el Senado de la República de esa época. Porque eso también está en el Senado. Es decir, que lo más parecido jerárquicamente al presidente de la República es un senador, es un señor senador. ¿Cierto? Entonces ya el presidente de la República o el Ejecutivo no mira con desprecio de arriba hacia abajo, como si fuera el apéndice del Ejecutivo, a los miembros del Congreso de la República. Lo mira prácticamente a la misma altura. Y esto es importante porque el Senado de la República es el verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Y cuando la prensa quiere desgraciar al Congreso de la República, como siempre lo hace, porque es el deporte nacional, en algunas veces con razón y otras veces sin razón, y puedo decir que la mayor parte de veces sin razón, cuando quiere despotricar del Congreso de la República, bueno, lo hará pues contra la Cámara de Diputados. Pero el peso que tiene la Cámara de Senadores va a ser definitivamente que mantenga un sitial, el sitial que siempre tuvo, y obligar a los partidos políticos, como no, a poder mejorar sus cuadros partidarios de cara al Senado. Quiero terminar diciendo que hay muchas ventajas en el Senado de la República. El contrapeso, la mejor calidad de leyes, la designación rápida y certera de las altas autoridades del Estado. La menor observación
de las leyes y un mejor funcionamiento desde el momento que el Senado que se ha aprobado, el Senado de la República que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, no va a tener una función de iniciativa legislativa. Simplemente se va a dedicar a revisar las leyes, a observarlas o a ratificarlas y, cómo no, también a los grandes debates nacionales. Porque quiero decir que también es importante que se haya aprobado, aunque esto pueda haber causado mucha polémica, los famosos senadores vitalicios, regresando al estilo de la Carta del año 79. Es decir, que los expresidentes de la República puedan ser senadores vitalicios. Esto ya existe en Paraguay, existe en Italia y en otros países en el mundo, el senador vitalicio. Tiene una especial importancia por lo siguiente. Porque es importante que los presidentes de la República que han terminado su periodo puedan volcar todas esas experiencias políticas que cuando fueron presidentes en el foro político por excelencia, en el foro senatorial. Creo que esto es importante. Obviamente el presidente de la República que se convierte en senador vitalicio no va a tener la obligación de ir al Senado. Puede tener capacidad de voz, de debate, pero no de voto. Entonces, si queremos enriquecer las funciones del Senado, apostemos por lo que existía antes, que es el senador vitalicio. Se ha dicho mucho por ahí que esto va a blindar a los expresidentes. Nunca se pensó en esto, en blindar sus problemas judiciales. El que tiene problemas judiciales, el que tiene problemas con la justicia, deberá responder ante la justicia, sea senador vitalicio o sea el Papa. Eso no interesa. El que sea senador vitalicio y que tenga inmunidad no lo libra de un proceso judicial si a priori tiene cuentas de cara con la justicia de la República. Pero lo que se quiere acá, el objetivo fundamental, es enriquecer el debate. ¿Cómo lo enriquecemos? Con todo lo que se ha dicho, pero además con el senador vitalicio. Ustedes imaginan un debate en el Senado de la República con Alan García, con el señor Toledo, como Yancy Humala. Creo que el Senado va a enriquecerse. El número de los congresistas que se ha aprobado, 130 diputados y 60 senadores. Porque al final el número no es lo más importante. Creo que si respetáramos nosotros un nivel proporcional, deberíamos tener mayores congresistas, mayores senadores y mayores diputados. Fíjense ustedes que la Carta de Víctor Raúl del año 79 contemplaba 240 parlamentarios con 17 millones de peruanos a nivel nacional, sin contar los que estaban en el extranjero, ¿verdad? 17 millones de peruanos, tenemos 240 parlamentarios. Ahora tenemos somos 30 millones de peruanos y apenas estamos contemplando 190 parlamentarios. Es decir, no es una cantidad desproporcionada, es una cantidad concienzuda, una cantidad austera para no generar ningún tipo de alarma. ¿Qué trae también el Senado de la República? Aparte de la mejor calidad de la ley, la mayor reflexión, trae el debate nacional. Ustedes saben que por norma constitucional, a los 30 días de que se ha designado a un premier, al nuevo gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, este tiene la obligación de acudir al Congreso de la República. Y acude efectivamente al Congreso de la República para exponer sus políticas de Estado, su política de gobierno de cara a los próximos meses o los próximos años. Cuando va el presidente del Consejo de Ministros con todo su gabinete, responde. Y después se habla de un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo de la norma constitucional. Porque al final tiene la palabra el congresista de Puno, el congresista de Bancay, el congresista de Lambayeque, el congresista de La Libertad, el congresista de Piura, y empiezan a hacer los famosos pedidos, ¿no? El hospital de la Selva, en la carretera de Huancayo, en la posta médica de Cusco, los partidos políticos. Ha sido devaluado nuestro nivel institucional en los partidos políticos. Y porque existe fundamentalmente este sistema unicameral de poca reflexión, de irreflexión, diría yo, de impulso y no de reflexión. Y justamente esta devaluación ha venido a partir de 1992, a partir del primer sistema unicameral que se firmó en 1995 desde la fecha. Y porque además, y hay que admitirlo, y esto no es, y digo que lo dice un oficialista, ¿no?
Y esto no es culpa de los presidentes, es culpa del sistema, que le pone en bandeja de plata o en bandeja de oro el sistema para que el Poder Ejecutivo piense de que el Congreso de la República es un apéndice, un mesa de partes del Poder Ejecutivo. Y si queremos nosotros mejorar el sistema democrático, que haya pesos y contrapesos, tenemos que apostar por el Senado de la República. Tenemos que apostar por una mejor representación. Si queremos en el 2016, y no voy a decir nombres, no vengan candidatos antisistemas o no salgan elegidos candidatos antisistemas que, aprovechándose lamentablemente del abismo institucional en el cual el Perú está inmerso, quiera bajarse con este abismo institucional todo lo que se ha venido avanzando en materia económica, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de estrechar los límites de la pobreza que se han estrechado en el país, en traerse abajo todas las inversiones y todo el crecimiento y desarrollo e inclusión social que el presidente Ollanta ha venido impulsando en los últimos años. Debemos apostar por el fortalecimiento institucional. Modelos a seguir hay varios espejos. No son perfectos, por supuesto, no hay espejos. Uno es Colombia, otro es Chile, donde la gente cree en sus instituciones, porque el crecimiento económico y el milagro peruano que hemos tenido en los últimos 15 o 18 años no va a ser sólido, ni fuerte, ni infalible si no recuperamos las instituciones del país. Si queremos tener una Cancillería sólida, si queremos tener un Poder Ejecutivo sólido, un Poder Judicial sólido, un Congreso de la República que sea ejemplo en el país, un sistema electoral fundamental, unos partidos políticos que sean los motores de la democracia, tenemos que apostar por la reforma política del Estado. No hay que tenerle miedo a la reforma, por Dios. Esto es lo que mucha gente le tiene miedo. Mucha gente le tiene miedo al cambio. No le tengamos miedo al cambio. Le tuvimos miedo al cambio en el sistema económico y funcionó. Muchos hablaban del cataclismo con el cambio de modelo económico de cara de la década 90 hacia adelante. Y funcionó y estamos creciendo 6%, 7%, 9%. El último año con la crisis mundial y la caída de los metales hemos crecido 5.3%. Este año vamos a crecer 6%. El próximo seguramente cuando termine el buen gobierno del presidente Ollanta creceremos 7%. Pero si nosotros seguimos pateando o vapuleando a nuestras instituciones, esto se va a caer. Acordémonos de la respuesta de Galán o la respuesta del senador Lozano en Colombia. Es decir, cuando le preguntan cómo ustedes se recuperaron y derrotaron al narcotráfico y derrotaron a la FARC, que hoy en día de hoy Colombia está por firmar la paz con la FARC, y derrotamos las grandes lacras y la delincuencia en Colombia, ellos respondieron fortaleciendo nuestras instituciones. Esa es la clave. No estamos descubriendo la América, no le tengamos miedo al cambio. No le tengamos miedo a las reformas. Y por eso, creo yo, que a pesar de que las reformas cuestan, porque cuesta generar consenso en el Congreso, no es fácil hacerle entender a un amigo congresista de Lima, de Puno, de Huánuco, que esta reforma política del Estado va a traer importantes consecuencias y vamos a seguir creciendo. A pesar de todo eso, hay que nosotros consolidarlo a través de tender puentes, de tender lazos. Y creo yo que la labor que tienen todos ustedes el día de hoy, que son magistrados, embajadores, ministros, miembros de la Corte, profesores universitarios, es importante. Es importante porque esta labor de docencia es una especie de predicador a veces en el desierto, con la constancia y la perseverancia que a veces ha dado Bolívar, va a traer estos resultados. Apostemos por la reforma y en eso estamos enganchados. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del doctor Aníbal Quiroga, distinguido jurista y constitucionalista. Señoras y señores, para mí ciertamente es un privilegio esta tarde-noche poder dirigir a ustedes para expresar algunas ideas con relación a la reforma política necesaria y a lo que ha puesto el congresista Tejada sobre la posibilidad de una reforma política en la Constitución. Quisiera empezar citando un poco la génesis de la actual Constitución.
yo diría que es una constitución contradictoria y paradójica. Contradictoria porque fue producto de un golpe de Estado, es decir, fue un pretexto para justificar un golpe de Estado. De alguna manera, ustedes conocen la historia mejor que yo, el presidente Fujimori tenía algún tipo de desencanto con la política, no se hallaba bien con el sistema político de entonces. Los militares de entonces tenían siempre el plan verde en su cabeza, es decir, Perú tenía que estar gobernado 25 años con mano dura para poder alcanzar a Chile, y entonces se le ocurre un día dar un golpe de Estado desde arriba, cosa que no era inédita. El presidente Bordaberry en Uruguay había hecho lo mismo, y apoyado con las Fuerzas Armadas, autogolpearse para poder gobernar el Perú de otra manera, y entonces entramos en una espiral del año 92, a partir del 5 de abril, de la cual salimos a duras penas. Entre abril del año 92 y diciembre del año 92 se hizo el príncipe gobierno de la actual Constitución. Y es una Constitución mala, porque, como dice el profesor García Belaunde, es la carta que constituyó después de un crimen de reducción. Una de las cosas que Fujimori no quería era una Constitución tan larga, porque la carta se le era muy larga, tenía muchos artículos, por lo tanto quería una cosa más ejecutiva, una cosa más cortita. Pero llegó un momento en que no se podía cortar más la Constitución y entonces le hicieron trampa. Lo que hicieron los que hacían la Constitución entonces fue mezclar dos artículos. Y por ejemplo, revisamos el actual artículo 138, es el artículo 231 anterior y el 236, puesto segundo solo. Y le llegaron a Fujimori y ya tenemos una carta mejor, esa solo tiene 207 artículos. Y fue hecha con tanta prisa y poca técnica, que hay dos numerales que están duplicados, que hasta ahora han pasado desapercibidos y no se han modificado. Si revisan ustedes los incisos 14 y 15 del artículo 233, están duplicados. Los 139 están duplicados. Dicen exactamente lo mismo. Yo a veces en clase digo que es tan importante el derecho que consagra ese artículo que lo han puesto dos veces para que quede resaltado. Pero eso hace notar que ni siquiera tuvo control de calidad cuando se hizo la Constitución. Pero yo dije que era contradictorio y paradójico, porque fue producto de un golpe de Estado hecho para justificar un golpe de Estado y para gobernar mejor desde el punto de vista de que no golpe de Estado. Pero es paradójica porque ha sido la carta que más tiempo ha durado hasta ahora, una de las que más tiempo ha durado. Y con esta Constitución se cumpliría, si Dios quiere, en 2016, el cuarto relevo constitucional, cosa que es inédita en este país. Que durante 4 gobiernos sucesivos hay una transición democrática con elecciones, eso no lo habíamos visto nunca en la historia de la República. Sin contar que con esta misma Constitución, con esa noble Constitución, se hizo la transición democrática entre el final del gobierno Fujimori, el gobierno de transición del presidente Paniagua y el gobierno democrático del presidente Toledo. Si ustedes revisan la Carta Constitucional, no existe gobierno de transición. No hay ninguna parte de la Constitución que diga en caso de crisis habrá un gobierno de transición por un año y gobernará de esta manera. Fue una solución política que en ese momento, sobre la base de la Constitución, encontraron las fuerzas políticas para poder salir adelante y sin que se disparase un solo tiro y nadie muriese en las calles por una lucha política, se produjo la transición desde el gobierno Fujimori hacia el gobierno de Paniagua y de allá al gobierno de Toledo, que nos permite tener la estabilidad política y económica que tenemos ahora. Por eso es una carta paradójica y contradictoria, porque quizás refleja mejor que nada el espíritu de los peruanos. Tiene ciertamente problemas de legitimidad en su origen, al crearse el referéndum que fue tan discutido, y tiene algunos problemas estructurales. Uno de ellos es su comercio unicameral, como va a referir en un instante, que ya ha citado el congresista Tejade. Otro es la división del sistema electoral, y otro de ellos es ese presidencialismo que marca, ¿no? Ese cesarismo atenuado que tiene, que hace que muchas de las funciones se concentren en el presidente de la República. De alguna manera, la crisis que vivimos hace un par de meses con el cambio de gabinete abrupto y la no concesión de la cuestión de confianza entre el gabinete inicialmente designado fue evidenciado por la falta de manejo del presidente de la República respecto a lo que es la Constitución. Él creía que el gabinete tenía que presentarse, como citó como dice Chejade, una cuestión de cortesía y que el voto de confianza era una cosa automática que el Congreso tenía que dar. Y el Congreso descubrió que tenía un poder en las manos y que podía negar el voto de confianza
y al negar el voto de confianza obligaba al gabinete así designado a renunciar y al gabinete nombrarse un nuevo gabinete. Entonces entramos en 48 horas de tensa espera hasta que finalmente el presidente entendió que tenía que transitar por el Congreso y el Congreso hizo valer sus fueros ante la presidencia.